Hola iglesia en Chile, qué privilegio estar hoy con ustedes en esta convención internacional Manantiales, levántate. Conocí hace un tiempo a su pastor, el pastor Marcel Valdés, y me habló precisamente de ustedes y me alegra hoy estar en esta convención y espero algún día estar allí en su iglesia. Lo que hoy quiero compartir con ustedes quizás no es un tema muy popular con los jóvenes, pero es el secreto de mi éxito y fue algo que aprendí cuando yo era niño. Y precisamente acerca de este tema he escrito un libro porque muchos cuando me ven quieren saber cuál es el secreto de mi éxito, porque la verdad no soy gran cosa. Yo creo lo que dice Pablo: de lo vil y de lo menospreciado Dios me eligió para avergonzar a los sabios, pero también para mostrar la gloria de Dios. Y yo soy un fiel ejemplo de lo que es la gracia del Señor. Pero también aprendí a vivir bajo esa gracia y apropiarme de todo lo que ya tenemos en Cristo. Por eso, si yo tuviese que resumir en una sola palabra cuál es el secreto de mi éxito, esa palabra sería la oración. Pero como dije antes, muchos jóvenes especialmente no les llama la atención la oración porque es de todas las reuniones la más aburrida en la iglesia, y eso me pasó a mí. Cuando yo tendría unos 18 años recuerdo jugando básquetbol un día y ese era uno de mis hábitos de todas las noches, y el Señor me habló y me dijo: ¿vas a hacer esto toda tu vida? Y en ese momento tomé decisiones que me cambiaron. Una fue empezar a estudiar la Biblia, pero la otra empezar a ir a la reunión de oración en la iglesia. Y recuerdo cuando iba camino a la oración estaba emocionado del encuentro que iba a tener con el Señor, pero cuando entré allí solo había 3 personas. Y además de ellos, pues mi mamá, mi papá y yo. Y fue una reunión bastante aburrida y así siguió durante mucho tiempo hasta que yo decidí involucrar o mezclar con la oración alabanza y poco a poco fuimos volviendo esa una de las mejores reuniones que tuvimos en nuestra iglesia. Pero cuando iniciamos ya la iglesia que yo pastoreo, en lugar de su presencia, mi plan, porque yo quería que fuera una iglesia contemporánea, una iglesia con muchos jóvenes, entonces mi plan era no tener oración como iglesia. Iba a enseñar a la gente a que oraran en sus casas todas las mañanas, pero Dios me dijo: no, Señor, sin oración no hay iglesia. Y la oración se convirtió en uno de los pilares más importantes de nuestra iglesia. Lo primero que tuve que hacer fue buscar cuál sería la mejor hora. Porque Dios me dijo algo, y esto es con respecto a todo lo que hacemos en la iglesia. Lo que vas a iniciar va a ser para toda la vida o no lo inicies. Hay muchas iglesias que tienen durante 1, 2, 3 años oración o eventos especiales de alabanza, pero luego lo dejan de hacer, y no puede ser así. No, tiene que ser un movimiento, ya sea las células, la oración, el discipulado, lo que haga. No puede ser un evento, sino algo que se haga para siempre. Por eso pensé que la mejor hora para orar como iglesia sería los martes y jueves de 6 a 7 de la mañana. Porque pensé yo, esa es la hora en la cual la gente va hacia su trabajo, pasarían por la iglesia, orarían, desayunan y luego siguen a su trabajo. Y al comienzo, ya esto fue hace 25, 26 años,
cuando iniciamos la iglesia, pues vinieron todos los de la iglesia, que al iniciar éramos solo 10 personas, 10 personas en la oración, y así estuvo la primera semana, luego la segunda 8, la tercera 3, y luego un día recuerdo que solo fui yo, y cuando pues no vi a nadie, peleé con el Señor. Y le dije, por eso yo no quería que fuera una iglesia de oración, porque la gente no ora. Pero el Señor me dijo, en todo caso tienes que orar, así que ora. Y esa mañana Dios rompió paradigmas en mi mente, porque muchos no han logrado el éxito por las fortalezas mentales que el diablo ha puesto en su mente. Ese día de oración yo recuerdo que yo vi un muro a mi alrededor como lo que fue el muro de Jericó. Y a medida que yo fui orando, esos muros empezaron a caer. Muros de incredulidad, muros de religiosidad, muros que impedían, que bloqueaban mi oración. Y a partir de ese momento, nuestra iglesia comenzó a crecer de una forma impresionante. Por eso yo digo, el secreto de mi éxito como hombre es la oración. Pero también el secreto de el éxito de nuestra iglesia es la oración. Y si ustedes quieren tener éxito en la vida por el camino del Señor, yo quiero animarles a que sigan el ejemplo de Jesús. Él es nuestro modelo a seguir. Y con respecto a Jesús, dice en Marcos 1:35 que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario en donde se puso a orar. Y ese fue el hábito de Jesús. Y yo creo que fue su hábito de todos los días. Y los discípulos lo vieron a orar y anhelaban tener esa relación que Jesús tenía con el Padre. Querían tener esa disciplina. Por eso un día le preguntaron o le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y fue ese día cuando el Señor les dio el Padre Nuestro, que no es una oración que debemos repetirlo como loras, no es un rezo, no. Es un modelo de oración. Y si nosotros aprendemos a orar según ese modelo, vamos a poder orar 1 hora todos los días. Eso fue lo que yo hice en mi inicio, cuando tendría unos 18, 19 años. Desarrollé el hábito de orar todas las mañanas como lo hacía Jesús. Me iba a un lugar aparte y allí oraba. Al comienzo mi oración era de 4, 5, 6 minutos, pero a medida que fui aprendiendo a orar, pude desarrollar la disciplina de orar todos los días 1 hora. Y eso transformó mi vida, eso me cambió. Y entonces, como les decía, queríamos que Dios dijo que la iglesia también tenía que orar y fielmente, ya en todos estos años que tenemos como iglesia, he orado de 6 a 7 con la iglesia, martes y jueves. No he faltado sino una sola vez. O al estar aquí, o al estar en Colombia, falté una sola vez. Y falté porque pues estaba muy enfermo. Pero he aprendido que aun cuando estoy enfermo, si yo vengo a la oración, el Señor me sana en el camino. Por eso los quiero desafiar, los quiero retar a que sean personas de oración, iglesias de oración. Pero si lo van a empezar, tiene que ser de por vida. Y como ya les dije, al comienzo pues vino toda la iglesia, 10 personas, y se fue reduciendo el grupo hasta que éramos muy pocos. Pero ese día esa mañana cuando estaba solo yo, Dios me dio una victoria tremenda que hasta el día de hoy he visto su fruto. Pero hay que perseverar. Yo seguí yendo a la oración y
volvieron a venir poco a poco las personas y fuimos creciendo. Y durante unos 10 años a la oración veníamos unas 40 personas. Y después de orar fielmente durante 10 años, pasó por mi mente la idea de dejar de orar. Y esas ideas vienen del enemigo porque él sabe cuál es el poder con respecto a la oración. Pero ese momento, cuando pasó esa idea por mi mente, Dios intervino. Y Dios premió mi fidelidad de 10 años. Y digo que lo premió porque a la semana siguiente vinieron unas 90 personas, luego 120, 300. O sea, en pocos meses ese grupo reducido de 40 personas comenzó a crecer. A tal punto que la oración el auditorio se llenó. Y es un auditorio de 3,000 personas. Y luego el auditorio al frente empezó a llenarse y así comenzó a generar un movimiento de oración impresionante. Y más o menos, además de los que estamos en el auditorio, nos conectamos 120,000 personas cada mañana a orar. Pero todo ¿por qué? Porque perseveré. Y ese es uno de los versículos que ha respaldado mi vida, mi ministerio. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Dice, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de adorar al Señor, no nos cansemos de orar, no nos cansemos de perdonar, no nos cansemos de sembrar o lo que sea, porque a su debido tiempo cosecharemos. Pero aquí está la condición: si no desmayamos. Y si algo, quiero hacer un llamado hoy a todo Latinoamérica, es que seamos hombres y mujeres de oración. Uno de los versículos con respecto a la oración más conocidos es Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Allí el Señor dice, si mi pueblo, si mi iglesia, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora. Es un llamado que Dios nos hace a la oración. Y sigue diciendo, y me busca, y abandona su pecado, su mala conducta. Y aquí viene la promesa. Primero la condición, si oramos, Dios dice, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Si oramos, Dios sanará nuestra tierra. Pero algo muy interesante con respecto a este versículo es que el versículo anterior, según de Crónicas 7:13, Dios dice, cuando yo envíe plagas, cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes o plagas sobre mi pueblo. Y luego dice, si mi pueblo ora. Ahora, yo no creo que el COVID sea una plaga que Dios haya enviado. El COVID es simplemente la consecuencia de las malas decisiones del ser humano, como todo en la vida. La consecuencia del pecado. Pero Dios sí dice algo, y es lo siguiente: si mi pueblo ora, si la iglesia en este tiempo de pandemia nos unimos a orar y nos unimos a pedirle perdón a Dios por el pecado de nuestra tierra, porque eso es un intercesor, es una persona que se pone en la brecha a favor de la tierra. Si hacemos eso, Dios dice, yo oiré, perdonaré el pecado y sanaré la tierra. La respuesta para el COVID es la oración.
¿Y sabían ustedes que la oración es la ley espiritual más poderosa en todo el mundo? Hay muchas leyes espirituales. Dad y se os dará es una de esas leyes. Si perdonamos, seremos perdonados. Otra ley. Si juzgamos, seremos juzgados. Es otra ley. Pero de todas las leyes, la más poderosa es la oración. ¿Por qué? Porque Dios, cuando nos hizo a nosotros, nos dio libre albedrío, ¿no? El ser humano tiene total libertad de hacer en la tierra lo que quiera. Es el gran regalo que Dios nos da. Pero también, cuando nos da ese regalo, Dios dice que si pecamos, habrá consecuencias. Cuando Dios también nos dio el regalo de la libertad, nos dio a nosotros los seres humanos dominio sobre la tierra. Dominio sobre los animales, sobre las plantas, sobre el mundo. Tenemos dominio. Eso es el poder de la oración. Pero ¿qué pasó? Cuando el ser humano pecó, le entregó ese dominio al diablo. Y lo sé porque cuando el diablo tentó a Jesús, le mostró todos los reinos de la tierra, le mostró los grandes imperios, le mostró las naciones más poderosas, la gente más poderosa del mundo. Y le dijo, todo esto te daré porque a mí me ha sido dado. El enemigo tiene poder sobre el mundo. ¿Por qué? Porque el hombre le entregó ese poder, ese dominio. Pero cuando Jesús murió en la cruz, la Biblia dice que le arrebató, le quitó las llaves y nos lo entregó a nosotros. Jesús despojó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Y a nosotros nos dio las llaves. Pero ¿de qué sirve tener esas llaves? ¿De qué sirve tener autoridad si no las usamos? Por eso Dios dice, si mi pueblo, si la iglesia, si los pastores, si los líderes, si los jóvenes se humillan y oran, yo oiré desde los cielos, perdonaré el pecado y sanaré la tierra. Uno de los versículos más tristes que encuentro en la Biblia es donde el Señor nos dice, y busqué entre ellos, busqué entre mi pueblo a una sola persona que se pusiera en la brecha a favor de la tierra para que yo no la destruyera. Y en el contexto de este versículo, el Señor dice que la maldad en la tierra era mucho. Aún los sacerdotes, hoy podríamos decir, aún los líderes, los pastores, estaban pecando. Y por eso era inevitable las consecuencias. Pero con una sola persona que se pusiera en la brecha a favor de la tierra, yo la salvaría, yo la rescataría. Pero dice, no lo encontré. Y cuando yo leí ese versículo, yo le dije, Señor, cuenta conmigo. En donde quiera que yo esté, lo que sea que yo esté haciendo, tú puedes hablarme y pedirme que clame, que yo ore. Pero la pregunta es esta, ¿por qué orar? Si Dios tiene todo el poder, que haga lo que quiera. Él puede de una acabar con las plagas. Pero precisamente ese es el poder de la oración. Por eso es la ley espiritual más poderosa. Porque cuando Dios nos hizo a nosotros, nos dio libre albedrío. Y Dios no interviene en este mundo
a menos que nosotros se lo pidamos. No interviene en nuestras vidas a menos que nosotros se lo pidamos. No porque no tenga el poder o no quiera. Él puede. Y Él quiere. Y a veces lo hace. Hay cosas que Dios va a hacer y punto, como la segunda venida y cosas así. Pero muchas otras cosas no van a suceder simplemente porque no oramos. Jesús dijo, pedid y se os dará. Si lo cambiamos un poquito, ese versículo sería, si no piden, no reciben. En Santiago dice, y ustedes no reciben porque no piden nada. Lo cual muestra que Dios tiene muchas bendiciones para nosotros. Dios quiere sanar, Dios quiere bendecir, Dios quiere prosperar, Dios quiere que tengamos éxito, Dios quiere que su reino sea establecido en la tierra, Dios quiere obreros. Pero Él nos pide que clamemos. ¿Recuerdan que Jesús le dijo a los discípulos, cuando observó los campos, dijo, mire, la mies es mucha, pero los obreros son muy pocos? Y luego dijo, rogad, pedidle al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es un versículo claro de que Dios espera que oremos para que pueda intervenir en nuestras vidas. Entonces muchos cristianos no están viviendo la vida que Dios tenía planeada para ellos simplemente porque no están pidiendo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Pero no solo puedo orar por mí, sino que también puedo orar por otras personas. Puedo orar por los que no conocen a Dios. Ese es el poder de la oración. Puedo orar por los enfermos. Muchos enfermos no se han sanado porque no hay alguien que ha orado por ellos. Porque no es así nomás. No, es en el nombre de Jesús. Cuando hacemos esa oración, Dios interviene en esa vida. Aún en personas que no quieren nada. Porque eso es lo increíble de la oración. Por eso en el Padre Nuestro el Señor nos enseñó a orar que el reino de Dios sea establecido aquí en la tierra. Por eso tenemos que atar los principados y las potestades al norte, al sur, al oriente y al occidente que están impidiendo que las personas conozcan a Jesús. Y ordenarle a esos principados que suelten a esas personas. Y pedirle al Señor que envíe a sus ángeles para que comiencen a traer esas personas a la iglesia. Esas fueron mis oraciones cuando comenzamos la iglesia. No éramos sino poquitos. Pero yo clamaba que el Señor los trajera. Y yo comencé a clamar que Dios trajera mujeres ricas, porque yo vi que eran las mujeres ricas las que sostenían el ministerio de Jesús, y en pocos meses comenzaron a llegar mujeres ricas. Entonces dije, no, pues voy a pedir por gente famosa. Dios comenzó a traerlos. Comencé a pedir por los mejores músicos. Dios comenzó a traerlos. O sea, mucho de lo que ven en nuestra iglesia es el fruto, el resultado de un hombre que se ha puesto en la brecha. El diablo tiembla cuando yo me levanto a orar. ¿Por qué? No porque sea gran cosa, no. Yo entendí el poder de la oración. Porque como dijo Juan Wesley, todo lo que Dios hace aquí en la tierra, lo hace en respuesta a nuestras oraciones. No porque Dios no sea poderoso. Él es poderoso, Él podría hacer cualquier cosa, pero Él respeta nuestro libre albedrío. Por eso la oración es la ley espiritual más
poderosa del mundo. Y por eso Dios dice, si mi pueblo, si mi iglesia, si los cristianos, si los pastores, si los jóvenes dejan de perder tanto tiempo y comienzan a reinar, si toman las llaves que yo recuperé para ellos en la cruz y las usan para atar y desatar, es decir, permitir o prohibir. Porque tenemos que en nuestros carros estar prohibiendo lugares de pecado. Tenemos que prohibir que se levanten gobernadores corruptos, mentirosos, engañadores. Y tenemos que permitir desatar cristianos en los lugares de autoridad. Cristianos en los medios de comunicación. Cristianos en las finanzas, en las universidades. Esa debe ser nuestra oración. Pero tristemente hoy, al igual que en el tiempo de Ezequiel, Dios dice, y busqué entre ellos a una persona que se pusiera en la brecha a favor de la tierra, y no la encontré. Mi oración es que en toda Latinoamérica, en Argentina, en Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, Panamá, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Salvador, México, todo el mundo latino en Estados Unidos, seamos hombres y mujeres de oración. No puede ser una moda. Yo recuerdo que cuando iniciamos la iglesia, era la moda el que más temprano se levantaba, y hoy casi no hay iglesias que oran. Somos de los pocos que hemos perseverado en la oración, poniéndonos en la brecha. Y hoy los reto a ustedes a que sean personas de oración, personas que usen esa autoridad que Dios les ha dado. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla, se arrepiente de su pecado y me busca, yo, dice el Señor, oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra, traeré un avivamiento. Pero también, para ser personas de oración, tenemos que vencer algunos de los paradigmas que tenemos. Y uno de los paradigmas es que la oración no sirve para nada. Que en todo caso, Dios va a hacer lo que Él quiera. Él no me necesita orando. Él es todopoderoso. Hay muchas verdades, pero detrás de esas verdades hay una mentirita del enemigo. Dios es todopoderoso, es cierto, y Él no nos necesita, es cierto. Pero Él pidió que oremos. Y todo lo que Dios hace aquí en la tierra lo hace en respuesta a nuestras oraciones. Por eso, si no oramos, nada va a pasar. Yo soy el resultado de las oraciones de mi mamá. Por eso, el día en el cual me casé, antes de hacer mi compromiso con mi esposa, yo miré a mi mamá y le dije, mamá, gracias por tus oraciones. Porque por tus oraciones yo soy el hombre que soy. Por tus oraciones me voy a casar con Rocío, porque me hubiera podido equivocar. Pero yo tenía una mamá que doblaba rodillas a favor de mí. Y así como mi mamá oraba por mí, yo he orado por mis hijos. Porque nuestros hijos son el resultado de nuestras oraciones o de nuestra falta de oración. Por eso hoy les hago un llamado a que sean hombres y mujeres de oración, que se pongan en la brecha, que amen la oración, que busquen cómo puede la oración convertirse en un deleite, en un placer. Porque hay que comenzar haciéndolo. Para que
la oración se vuelva un deleite, primero tiene que ser una disciplina. Porque la oración es como todos los hábitos, ¿no? Los hábitos malos se adquieren fácilmente. Lo difícil es dejarlos. Los hábitos buenos requieren de la disciplina. Un hábito bueno es hacer ejercicios todos los días. Otro hábito bueno es comer de manera saludable o no comer tanto. Son hábitos que exigen un esfuerzo de parte de nosotros. Pero se han comprobado, y esto es algo muy interesante, que con 21 días dejando de hacer algo, vamos a lograr la victoria. Entonces, si alguien quiere dejar el vicio de la queja, 21 días sin quejarse. Si alguien quiere dejar el vicio del cigarrillo, del alcohol, 21 días sin destruir su cuerpo. Y luego otros 21 días manteniendo ese buen hábito que ya se ha formado. Si logramos eso, 40 días, 21 días el ayuno de Daniel para dejar un mal hábito, y los otros 21 días para una cuarentena formando un nuevo hábito, seremos hombres y mujeres de oración que cambiaremos el mundo. Pero hoy lo tienen que iniciar. Y como dije antes, yo lo inicié desde muy joven, encontrando, al igual que Jesús, un lugar de oración. Todos necesitamos un lugar, y por eso les pregunto, ¿cuál es tu lugar de oración? Cuando era niño, pues en mi habitación me levantaba y ahí durante una hora caminaba orando, siguiendo el modelo del Padre Nuestro. Recuerdo que cuando fui a estudiar a Estados Unidos, me tocó vivir con roommates, compañeros de cuarto, así que no podía orar allí y no sabía qué hacer, pero Dios me ayudó porque como vivían en ese edificio, creo que más de 1,000 jóvenes, el agua caliente se acababa como a las 7 de la mañana. Y descubrí, o no a las 7, como a las 6, descubrí que a las 5:30 había agua caliente. Y me levantaba todos los días, me bañaba a las 5:30 y salía al parqueadero donde había todos los carros de los estudiantes ricos parqueados. Y allí durante una hora oraba todas las mañanas. Luego leía mi Biblia, desayunaba y me iba a las clases. 1 año haciendo esa disciplina todos los días. Pero ¿sabe qué fue lo impactante de esas mañanas de oración? Que a los 3, 4 meses, ese lugar de oración comenzó a llenarse con otros muchachos que estaban haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque es contagioso. Y eso es lo que necesitamos. Si hay otro secreto en nuestra iglesia, es que hemos contagiado a la gente con nuestras disciplinas. La disciplina de la oración, la disciplina de ser apasionados por Dios, la disciplina de estar comprometidos con el reino de Dios, la disciplina de vivir en santidad. Es contagioso, así como el pecado es contagioso, así como los cristianos mundanos, mediocres, son contagiosos. Y hoy tenemos una cantidad de iglesias mediocres por cristianos mediocres. También es contagioso. Cuando una iglesia es santa, cuando una iglesia es una iglesia de oración, cuando una iglesia es una iglesia apasionada por Dios. Por eso hoy los llamo y los desafío a que sean personas de oración. ¿Pero qué necesitan? Un lugar y una hora todos los días. ¿Cuál va a ser tu lugar de oración? ¿Cuál va a ser tu hora de oración? Cuando me casé, vivíamos en un apartamento muy chiquito, por eso me acostumbré a que mi lugar de oración iba a ser afuera. Salía a caminar y ahí estaba 1 hora más o menos orando, proclamando el reino de Dios,
Luego compramos un perro y ese se convirtió en mi mejor compañero de oración. Yo salía con mi perro a orar y vivimos cerca de un bosque, me metía en un bosque y ahí comenzaba yo a clamar, a interceder, a reprender, a ser lleno del Espíritu Santo. Y mi perro era increíble, se sentaba y me miraba, participaba de mi oración. Tuve ese perro unos 7, 8 años y finalmente mi esposa lo regaló porque por mis viajes era muy difícil seguir con esas rutinas que yo tenía y en cierta forma casi que perdí mi hábito de oración hasta que decidí salir a trotar y mientras trotaba oraba 1 hora todos los días. Pero también tuve que dejar eso por problemas de mi columna y encontré algo y es montar bicicleta. Todos los días yo tengo un circuito de 6 vueltas y en cada vuelta yo hago uno de los pasos del Padre Nuestro. Cada vuelta se me va más o menos a 7 minutos. Entonces oro todos los días 42 minutos. De una vez aprovecho y cuido el cuerpo, el templo del Espíritu Santo, pero ahí estoy orando. Mi primera vuelta, Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Qué hago allí? Estoy proclamando mi posición en Cristo. Te doy gracias porque soy perdonado, porque soy hijo de Dios, porque soy salvo, porque soy una nueva creación, porque el que está en Cristo es nueva criatura. Te doy gracias porque ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Te doy gracias porque el viejo hombre que yo era está clavado en esa cruz. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Pero también en esa vuelta no solo proclamo a Dios como mi Padre o mi posición como hijo de Dios, sino que santifico el nombre de Jesús, el nombre de Dios Padre, el nombre del Espíritu Santo. Hay 500 o más nombres, ahorita no recuerdo la cantidad de nombres de Dios que podemos usar en nuestro tiempo de oración. Tú eres mi proveedor, Yahweh Jireh. Tú eres el Shaddai, Padre, Madre, Dios, más que suficiente eres tú. Tú eres Yahweh Sabaoth, el Señor de los ejércitos, el que pelea mis batallas. Tú eres Yahweh Shalom, mi paz. Tú estás conmigo, nunca me dejarás. Alabo el nombre del Señor. En la siguiente vuelta, lo que yo hago es pedir que el reino de Dios sea establecido. Venga tu reino hoy a mi vida. Y comienzo a orar que el Espíritu Santo me llene. Comienzo a proclamar que el Espíritu del Señor está sobre mí. Oro también por mis hijos. Clamo por mi esposa. Clamo por la iglesia. Clamo por Colombia. Que tu reino, Señor, sea establecido. La siguiente vuelta, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, porque orar es declarar lo que Dios ya proclamó en el cielo. De nada sirve orar algo que no es la voluntad de Dios. Jesús dijo que todo lo que pedimos al Padre conforme a su voluntad será hecho. Entonces, en otra vuelta estoy pidiéndole a Dios que me revele cuál es su voluntad. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida, para mis hijos? ¿Cuál es tu voluntad para la iglesia? ¿Debo hacer esto o no lo debo hacer? ¿De qué quieres que predique? Y he aprendido a oír la voz del Señor. Y muchas veces un mensaje que vengo preparando toda la semana, Dios me lo cambia el viernes en la mañana en el lugar de la oración. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, estos profetas profetizan cosas que yo nunca he hablado, hablan de bendición y yo no he prometido bendición. Y habla de hoy muchos predicadores que predican un mensaje de bendición, cuando Dios quizás puede estar llamándolos a predicar arrepentimiento. Y luego el Señor dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, si ellos hubieran orado,
hubieran sabido cuál es la palabra que yo tengo para la iglesia. Porque hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para el mensaje de gracia, hay un tiempo para el mensaje de justicia. Hay un tiempo para el mensaje de prosperidad, pero también hay un tiempo para el mensaje de morir. Pero eso yo lo sé en mis mañanas de oración. La siguiente vuelta, oro el pan nuestro de cada día. Señor, danos tu provisión. Abre los cielos sobre mi vida. Luego, perdona mis pecados, así como yo perdono a los que han pecado en contra mía. Aquí yo sé que soy perdonado, porque en Cristo yo ya soy perdonado. Pero yo tengo que arreglar mis cuentas diariamente con Dios. Si yo no reconozco mis pecados, nunca voy a ser santo, porque confesar el pecado es barrer, sacar la basura. Entonces le pido perdón al Señor, restauro mi relación, hago un compromiso de vivir en santidad, pero así como yo sé que soy perdonado, también perdono a los que me han ofendido. Y la última vuelta, no me dejes caer en tentación, líbrame del mal. Tenemos que cubrir nuestras vidas con la sangre de Jesús. Estamos en un tiempo de guerra, tenemos que enfrentar al enemigo. Pablo habla acerca de ponerlos la armadura del Señor, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, calzar nuestros pies con la disposición para predicar las buenas nuevas. Eso es algo que hacemos allí en las mañanas de oración. Oh, iglesia, pastores, líderes, Dios los llama a ser personas de oración. Y esa es mi oración, Señor. Que yo pueda impartir lo que tú me has dado a mí. Que tú les hables, Espíritu Santo. Que tú les muestres que es más que simplemente predicar. Que es más que simplemente tener iglesias impactantes, sonido, alabanza, luces y todo eso. Oh, Señor, muéstrales que tú estás buscando una iglesia que te busque en oración. Hoy te lo pido, Señor, levanta una generación de gente apasionada por ti, de gente que te busca en la oración. En el nombre de Jesús. Amén.